En Monterrey, el profesor Arturo sigue siendo recordado como el maestro legendario. Tiene 85 años, jubilado con honores. Cuando sus exalumnos lo mencionan, hablan con admiración. Pero nosotras 6 mujeres, cuando escuchamos su nombre, nos quedamos en silencio. Porque nosotras sabemos la verdad, sabemos lo que nos hizo en 1975 cuando teníamos 18 años. Y después de 50 años de silencio, vamos a hablar. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Siéntense, porque hoy voy a contarles una historia sobre algo que casi nadie habla, el abuso de autoridad por parte de maestros. Sobre cómo un hombre que todos admiraban, que todos respetaban, usó esa confianza para aprovecharse de sus alumnas. Mi nombre es Gloria Sánchez de Garza. Tengo 69 años y vivo aquí en Monterrey, Nuevo León, esta ciudad industrial del norte de México, donde el calor es intenso y la gente es trabajadora y directa. Nací aquí, crecí aquí, estudié aquí, y fue aquí, en 1975, cuando tenía 18 años, donde el profesor Arturo Mendoza me hizo algo que me marcó para siempre. Algo que guardé en secreto durante 50 años, hasta que hace 6 meses, en una reunión de exalumnos, descubrí que no fui la única. Esta es una historia sobre cómo los maestros, esas figuras de autoridad que nuestras familias respetan sin cuestionar, a veces abusan de ese poder, sobre cómo el silencio de las víctimas protege a los abusadores y sobre cómo, incluso 50 años después, la verdad puede salir a la luz. Antes de continuar, necesito advertirles, esta historia habla de abuso sexual por parte de un maestro hacia sus alumnas mayores de edad. Si este tema les resulta difícil, está bien si no escuchan. Pero si se quedan, van a aprender algo importante sobre cómo identificar y prevenir el abuso de autoridad en instituciones educativas. Denle like si creen que estas historias necesitan contarse. Y suscríbanse a Historias Real de Abuela, porque aquí hablamos de verdades incómodas que necesitan ser escuchadas. Nací en 1957 en Monterrey, en una familia de clase trabajadora. Mi papá, don Rubén Sánchez, trabajaba en Fundidora de Monterrey, la famosa siderúrgica. Mi mamá, doña Alicia, era secretaria en una escuela primaria. Éramos 3 hermanos, yo la mayor. Luego mi hermano Rubén Jr. y mi hermana menor Claudia. Crecimos en la colonia obrera, cerca de la Fundidora. Era un barrio de familias trabajadoras, donde todos se conocían, donde las puertas estaban abiertas y los niños jugaban en las calles sin miedo. Siempre fui buena estudiante. Me gustaba estudiar, leer, aprender. Terminé la secundaria con buenas calificaciones. Terminé la preparatoria en 1974, cuando tenía 17 años, y mi sueño era ir a la universidad, estudiar contabilidad, tener una carrera profesional. Pero en 1975, entrar a la universidad no era fácil. Había un examen de admisión muy difícil, y las familias como la mía, sin recursos para pagar universidades privadas, dependíamos de pasar ese examen para entrar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gloria, tienes que prepararte bien, me decía mi papá. Esa es tu única oportunidad. Si no pasas el examen, tendrás que trabajar. Así que me inscribí en una academia preparatoria. Se llamaba Academia Moderna de Monterrey. Era un curso intensivo de 6 meses donde te preparaban específicamente para el examen de admisión universitaria. Costaba dinero, pero mis papás hicieron el sacrificio. Vale la pena, decía mi mamá. Si entras a la universidad, tendrás un futuro mejor. La Academia Moderna era conocida en Monterrey por tener excelentes maestros. El más famoso de todos era el profesor Arturo Mendoza. Enseñaba matemáticas, la materia más difícil del examen de admisión. El profesor Arturo tenía 35 años en 1975. Era guapo, carismático, inteligente. Todos los alumnos querían estar en su clase. Todos los padres querían que sus hijos fueran enseñados por él.
El profesor Arturo es el mejor, decían. Si tomas clase con él, seguro pasas el examen. Y era verdad. Sus alumnos tenían una tasa de aprobación del 95%. Era increíble. Así que cuando me asignaron a su clase, mis papás estaban felices. Qué suerte, mija. El profesor Arturo te va a enseñar. Vas a aprender mucho de él. El primer día de clases, febrero de 1975, entré al salón. Éramos como 30 alumnos, la mayoría mujeres. El profesor Arturo entró con esa sonrisa carismática, ese traje impecable, esa seguridad que inspiraba confianza. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase más importante de sus vidas. Si trabajan duro, si me hacen caso, si confían en mí, les garantizo que entrarán a la universidad. Pero si no se esfuerzan, si no siguen mis instrucciones, van a fallar. ¿Está claro? Todos asentimos. Estábamos intimidados pero emocionados. Teníamos al mejor maestro. Íbamos a tener éxito. Las primeras semanas fueron normales. Clases de matemáticas intensivas, ecuaciones, álgebra, geometría, cálculo básico. El profesor Arturo era excelente enseñando. Hacía que conceptos difíciles parecieran fáciles. Era paciente, claro, no inspirador, pero también era diferente con algunas alumnas, especialmente con las que éramos más calladas, más tímidas. Nos prestaba atención especial, nos hacía cumplidos, nos decía que éramos brillantes o especiales. Al principio me sentía halagada. El profesor Arturo cree que soy inteligente, pensaba. En marzo, después de un examen, el profesor Arturo me llamó después de clase. Gloria, quédate un momento, por favor. Los demás alumnos salieron. Yo me quedé nerviosa. ¿Había reprobado? Gloria, tu examen estuvo bien, pero veo que tienes dificultades con ecuaciones cuadráticas. Esa es una parte muy importante del examen de admisión. Sí, profesor, estoy tratando de mejorar. Mira, yo doy clases particulares los sábados, en mi casa, para alumnos que necesitan atención especial. ¿Te gustaría venir? Es gratis. Y lo hago para ayudar a mis mejores estudiantes. Clases gratis, en la casa del mejor maestro. Atención personalizada. Sí, profesor, me encantaría. Perfecto. Este sábado a las 2 de la tarde. Aquí está mi dirección. Me dio un papel con una dirección escrita a mano. Llegué a casa emocionada. Mamá, papá, el profesor Arturo me invitó a clases particulares gratuitas. Dice que soy una de sus mejores alumnas. Mis papás estaban orgullosos. ¡Qué honor, mija! El profesor Arturo te está dando atención especial. Aprovecha bien esa oportunidad. El sábado 15 de marzo de 1975 llegué a la casa del profesor Arturo a las 2 de la tarde. Era una casa bonita en una colonia de clase media, nada ostentoso pero respetable. Toqué la puerta. Él abrió con una sonrisa. Gloria, qué puntual. Pasa. Entré. La casa estaba vacía. ¿No hay otros alumnos? Pregunté. Ah, los demás cancelaron, pero no importa, así tendrás toda mi atención. Siéntate aquí en la mesa del comedor. Me senté, saqué mi cuaderno. Él se sentó muy cerca de mí, demasiado cerca. Podía sentir su brazo rozando el mío. Muy bien, vamos a repasar ecuaciones cuadráticas. Empezamos la clase, pero conforme pasaban los minutos, él se acercaba más. Su mano accidentalmente tocaba la mía cuando señalaba algo en el cuaderno. Su pierna presionaba contra la mía bajo la mesa. Me sentía incómoda, pero no sabía qué hacer. Él era mi maestro, una figura de autoridad. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez así enseñaba siempre. Después de una hora dijo, «Tomemos un descanso. ¿Quieres agua?» «Sí, por favor». Fue a la cocina. Regresó con 2 vasos de agua. Se sentó aún más cerca esta vez. Puso su mano en mi hombro. Gloria, eres una alumna muy especial, muy inteligente, muy bonita también. Mi estómago se apretó. Gracias, profesor. ¿Tienes novio? No, profesor. Qué desperdicio. Una chica tan hermosa debería tener novio. Su mano se movió de mi hombro a mi espalda.
Empezó a acariciarme. Profesor, yo creo que debería irme. ¿Irte? Pero apenas terminamos la clase. Todavía tenemos mucho que repasar. Es que me siento mal. Su cara cambió. La sonrisa desapareció. Gloria, si te vas ahora, ¿cómo voy a ayudarte? ¿Cómo vas a pasar el examen? Puedo estudiar en casa. No es suficiente. Necesitas mi ayuda. Y yo te estoy dando mi tiempo gratis. ¿No aprecias eso? Sí, pero... Mira, si no quieres mi ayuda, está bien. Pero entonces no puedo garantizar que pases el examen. De hecho, tal vez debería revisar tu calificación del último examen. Creo que fui muy generoso. Entendí la amenaza. Si no cooperaba, mi nota bajaría. No pasaría el examen de admisión. Mi futuro estaría arruinado. No, profesor, yo sí aprecio su ayuda. Bien, entonces quédate, relájate. Soy tu maestro. Confía en mí. Y entonces pasó algo que no voy a detallar aquí, algo inapropiado, algo que me hizo sentir sucia, confundida, asustada. No fue violación completa, pero fue abuso. Fue usar su autoridad para tocarme de maneras que no quería ser tocada. Cuando finalmente pude irme, 2 horas después, salí de esa casa temblando. Caminé a la parada del camión sintiéndome rota. El abuso de autoridad por parte de maestros es más común de lo que la gente cree. Los maestros tienen poder sobre sus alumnos, poder sobre notas, sobre recomendaciones y sobre futuros. Y algunos abusan de ese poder. Si ustedes o alguien que conocen han sufrido esto, sepan que no fue su culpa. El adulto, el que tiene autoridad, es siempre el responsable. Cuéntenme en los comentarios, ¿cómo podemos proteger mejor a estudiantes de abuso de autoridad? Llegué a casa esa tarde tratando de actuar normal. Mi mamá me preguntó, ¿cómo estuvo la clase particular? Bien, mamá, aprendí mucho. ¿El profesor Arturo es buen maestro en privado también? Sí, muy bueno. Mentira. No podía decir la verdad. Porque, ¿quién me creería? El profesor Arturo era respetado, admirado. Yo era solo una alumna de 18 años. Si acusaba al maestro más famoso de Monterrey de tocarme inapropiadamente, me dirían que estaba mintiendo, que estaba malinterpretando, que era mi culpa por ir sola a su casa. Así que callé. Pero el lunes siguiente, o en clase, el profesor Arturo me miró con una sonrisa cómplice, como si compartíamos un secreto. Y después de clase me llamó otra vez. Gloria, espero que no le hayas contado a nadie sobre nuestras clases privadas. No, profesor. Bien, porque si lo haces, nadie te va a creer. Van a pensar que estás celosa de mi atención o que estás tratando de arruinar mi reputación. Y tu nota va a bajar mucho. ¿Entiendes? Sí, profesor. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo sábado, misma hora. No quería ir. Pero tenía miedo, miedo de reprobar, miedo de arruinar mi futuro, miedo de que nadie me creyera. Así que fui y pasó otra vez y otra vez. Durante 2 meses, cada sábado iba a esa casa y cada sábado el profesor Arturo abusaba de la situación, de su autoridad, de mi miedo. En mayo de 1975 no pude más. Después de otra clase particular horrible, llegué a casa llorando. Mi mamá me vio y se asustó. Gloria, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ahí, en la cocina de mi casa, entre lágrimas, le conté. Le conté sobre las clases privadas, sobre cómo el profesor Arturo me tocaba, sobre cómo me amenazaba con bajar mi nota si no cooperaba. Mi mamá me escuchó en silencio. Cuando terminé, esperé que me creyera, que me protegiera, que me dijera que íbamos a denunciar al profesor Arturo. Pero en lugar de eso, me dijo, Gloria, ¿estás segura de que no malinterpretaste? Los maestros a veces son cariñosos de manera paterna. No, mamá, no fue paternidad, fue inapropiado. Pero el profesor Arturo es un hombre respetado, tiene esposa, tiene reputación. ¿Por qué haría algo así? No sé por qué, mamá, pero lo hizo. Mi mamá suspiró. Mira, mija. Faltan solo 2 meses para el examen de admisión. Si acusas al profesor Arturo ahora,
Vate a ver un escándalo. Te van a correr de la academia. No vas a poder presentar el examen. Tu futuro se va a arruinar. Pero, ¿qué hay de lo que me hizo? Tal vez fue un malentendido. O tal vez él fue inapropiado, sí, pero ¿vale la pena arruinar tu futuro por eso? Solo aguanta 2 meses más. Deja de ir a las clases privadas. Mantén distancia. Presenta tu examen. Entra a la universidad. Y olvida todo esto. ¿Olvidarlo? A veces, mija, las mujeres tenemos que aguantar cosas injustas para sobrevivir en este mundo. No es justo, pero es la realidad. Esa noche lloré en mi cama. Mi propia mamá no me defendió. Me dijo que aguantara, que callara, que pensara en mi futuro. Y eso hice. Dejé de ir a las clases privadas. Inventé excusas. No, el profesor Arturo no insistió mucho, probablemente porque ya tenía otras alumnas a quienes dar atención especial. Presenté el examen de admisión en julio de 1975. Pasé. Entré a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar contabilidad. Y traté de olvidar. Durante 50 años traté de olvidar. Pero hace 6 meses, en agosto de 2025, la Academia Moderna organizó una reunión de exalumnos. 50 años de excelencia educativa, decía la invitación. Invitaban a todas las generaciones, especialmente a los de 1975, para celebrar 5 décadas. No quería ir. Pero mi esposo me convenció. Ve, Gloria, será divertido reencontrarte con viejos amigos. Fui. Era un evento en un salón de fiestas. Había como 100 personas, exalumnos de diferentes generaciones. Y ahí, en el estrado, como invitado de honor, el profesor Arturo Mendoza. Ahora de 85 años, canoso, encorvado, pero todavía con esa sonrisa que yo recordaba. Estaban dándole un reconocimiento. Maestro emérito. La gente aplaudía, lo admiraban, lo amaban. Yo me quedé en la parte de atrás del salón sintiendo náuseas. Una mujer se acercó a mí. La reconocí. Teresa. Había sido mi compañera de clase en 1975. Gloria, ¿verdad? Qué gusto verte. Hola, Teresa. Platicamos un poco. Luego Teresa miró hacia el estrado donde el profesor Arturo recibía su placa. Increíble, ¿no? Todavía lo recuerdan como leyenda. Sí, increíble, dije con amargura. Teresa me miró. No pareces muy feliz de verlo. No lo estoy. ¿Por qué no? No sé por qué, tal vez porque habían pasado 50 años, tal vez porque estaba harta de callar, le dije. Porque el profesor Arturo me hizo cosas cuando tenía 18 años, en sus clases privadas, cosas inapropiadas. Teresa se quedó pálida. ¿A ti también? ¿También? Yo fui a clases privadas con él. Me pasó lo mismo. Pensé que era la única. Nos miramos. 50 años de silencio. Y de repente, ninguna de las dos estaba sola. Este es el momento donde todo cambió. Donde el silencio de 50 años empezó a romperse. En la siguiente parte, les voy a contar cómo Teresa y yo encontramos a otras víctimas. Cómo descubrimos que el maestro legendario había abusado de muchas alumnas durante décadas y cómo decidimos hacer algo al respecto. Si creen que los abusadores deben enfrentar justicia sin importar cuánto tiempo pase, denle like, compartan y suscríbanse a Historias Real de Abuela. Teresa y yo nos fuimos de ese evento juntas. Y no podíamos quedarnos ahí viendo al profesor Arturo recibir honores mientras sabíamos la verdad. Fuimos a un café cerca. Nos sentamos. Y por primera vez en 50 años hablé de lo que el profesor Arturo me hizo. Teresa también habló de su experiencia. Nuestras historias eran casi idénticas. Clases privadas, gratuitas, atención especial, tocamientos inapropiados, amenazas sobre las notas, miedo de hablar, familias que no nos creyeron o nos dijeron que calláramos. ¿Cuántas más habrá?, preguntó Teresa. Si a las 2 nos pasó, seguro hubo más. ¿Muchas más?, dije. Él daba esas clases privadas constantemente. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Quién nos va a creer después de 50 años?
Él es una leyenda. Nosotras somos solo dos viejas con recuerdos. A menos que encontremos a más víctimas. Si somos muchas, tendrán que creernos. Esa noche, Teresa y yo decidimos investigar. Empezamos a contactar a ex compañeras de la generación 1975. Les preguntábamos, ¿recuerdas las clases privadas del profesor Arturo? De 10 mujeres que contactamos, 4 admitieron que les había pasado lo mismo. 4 más que habían callado durante 50 años. 6 víctimas. 6 mujeres ahora de 68 a 69 años que el profesor Arturo había abusado cuando teníamos 18 a 19 años. Nos reunimos en mi casa un sábado, las 6, y por primera vez contamos nuestras historias completas y decidimos que después de 50 años era hora de que el profesor Arturo enfrentara la verdad. En la parte anterior les conté cómo el profesor Arturo abusó de mí cuando tenía 18 años, cómo callé durante 50 años y cómo en una reunión de exalumnos descubrí que otras 5 mujeres también fueron sus víctimas. Ahora les voy a contar cómo decidimos confrontarlo. Ese primer sábado, cuando las 6 nos reunimos en mi casa, fue intenso. Cada una contó su historia, y aunque los detalles variaban un poco, el patrón era idéntico. El profesor Arturo identificaba a alumnas tímidas, calladas, de familias humildes. Nos ofrecía clases privadas gratuitas. Nos hacía sentir especiales, inteligentes, y luego, cuando estábamos solas con él, abusaba de su posición. Nos tocaba de maneras inapropiadas y nos amenazaba con arruinar nuestro futuro si hablábamos. Las 6 habíamos guardado silencio durante 50 años. Teresa, que ahora tenía 68 años, dijo: «Mi mamá me dijo que me callara, que pensara en mi futuro. No, así que tragué el dolor y nunca hablé de esto con nadie, ni siquiera con mi esposo». María, 69 años, agregó: «Yo le dije a mi papá, me abofeteó, me dijo que estaba difamando a un hombre respetable, que si seguía mintiendo, me sacaría de la academia y tendría que trabajar de sirvienta». Laura, 68 años, lloró mientras contaba. «Yo pensé que era mi culpa, que yo había hecho algo para provocarlo. Cargué esa vergüenza durante décadas». Cada testimonio era un puñal, porque todas habíamos sufrido lo mismo. Todas habíamos sido silenciadas. Todas habíamos creído que estábamos solas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Patricia, 69 años. «Ya somos viejas, ya pasó medio siglo. ¿Quién nos va a creer?». «Nos tenemos que creer entre nosotras primero», dije, «y luego decidir si queremos hacer algo público». Durante las siguientes semanas, en las 6 seguimos investigando. Contactamos a más exalumnas de diferentes generaciones, no solo de 1975, sino de los años 70 y 80, cuando el profesor Arturo enseñaba en la Academia Moderna. Y encontramos más víctimas. Una mujer de 65 años, generación 1978. Otra de 62 años, generación 1981. Otra de 58 años, generación 1985. Todas con historias similares. Todas habían recibido clases privadas. Todas habían sido abusadas. Todas habían callado. En total, encontramos a 11 mujeres. 11 víctimas del profesor Arturo a lo largo de 20 años, desde 1975 hasta 1995 aproximadamente. «¿Por qué paró?», preguntó una de las víctimas más jóvenes. «Probablemente porque se jubiló», respondió Teresa, «o porque se hizo demasiado viejo para mantener la fachada». El profesor Arturo había enseñado en la Academia Moderna desde 1970 hasta 1995, 25 años, y durante al menos 20 de esos años había usado su posición para abusar de alumnas, 11 que encontramos, pero probablemente había más que nunca hablaron. Las 11 decidimos reunirnos. Fue en octubre de 2025 en la casa de Teresa.
mujeres de 58 a 69 años, todas sobrevivientes del mismo depredador. ¿Qué queremos lograr?, preguntó Laura, que era abogada jubilada. Necesitamos definir objetivos. Yo quiero que admita lo que hizo, dijo María, que lo diga en voz alta, que deje de ser tratado como héroe. Yo quiero que la academia sepa la verdad, agregó Patricia, que dejen de celebrarlo como maestro legendario. ¿Y legalmente?, preguntó Laura. ¿Queremos denunciarlo? Hubo silencio. Luego una de las víctimas más jóvenes, Carmen de 58 años, te dijo: los delitos sexuales no prescriben en Nuevo León si hay evidencia de patrón sistemático. 11 testimonios consistentes a lo largo de 20 años es patrón sistemático. Pero pasó hace décadas, dije. No tenemos evidencia física. Tenemos 11 testimonios. Eso es evidencia testimonial. No es perfecta, pero es algo. Laura, la abogada, intervino. Legalmente es difícil, pero no imposible. Sin embargo, tenemos que estar preparadas. Un proceso legal sería público, traumático y sin garantía de éxito. Arturo tiene 85 años. Puede que nunca pise la cárcel. Entonces, ¿para qué hacerlo?, preguntó alguien. Para que la verdad se sepa, dije. Para que otras víctimas sepan que no están solas. Para que futuros maestros depredadores sepan que algún día tendrán que rendir cuentas. Votamos. 11 mujeres. 10 votaron por confrontar al profesor Arturo públicamente y considerar acción legal. Una se abstuvo diciendo que quería mantener su privacidad. Respetamos su decisión. Las 10 restantes decidimos seguir adelante. Nuestro primer paso fue confrontar al profesor Arturo directamente. Queríamos darle la oportunidad de admitir lo que hizo antes de hacerlo público. Teresa consiguió su dirección. Vivía en una casa bonita en San Pedro Garza García, una zona rica de Monterrey. Vivía con su esposa, doña Marta, también de 85 años. Decidimos que iríamos 3 de nosotras primero, yo, Teresa y Laura, la abogada. Las demás esperarían afuera en caso de que necesitáramos apoyo. El 2 de noviembre de 2025, Día de Muertos, tocamos la puerta de la casa del profesor Arturo. Doña Marta abrió. Una señora mayor, delgada, con cara amable. ¿No, sí? Buenas tardes, señora. Somos exalumnas del profesor Arturo. Nos gustaría hablar con él. Oh, qué lindo. Pasen, pasen. Arturo siempre se pone feliz cuando exalumnos lo visitan. Nos hizo pasar a la sala. Era una casa cómoda, llena de fotos familiares, diplomas y reconocimientos en las paredes. Maestro emérito. Profesor del año 1982. 50 años de excelencia. El profesor Arturo salió del estudio. Se veía viejo, frágil, pero sus ojos todavía tenían esa chispa que yo recordaba. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlas? Profesor Arturo, somos Gloria Sánchez, Teresa Ramírez y Laura Montoya. Fuimos sus alumnas en 1975. Su cara no mostró reconocimiento. O estaba actuando, o genuinamente no nos recordaba. 1975, hace mucho tiempo. ¿Y a qué debo el honor? Necesitamos hablar con usted, en privado. Doña Marta intervino. Ay, no sean modestas. Platiquen aquí, yo les traigo café. Señora, con todo respeto, necesitamos hablar con el profesor a solas. Es sobre asuntos de la academia. El profesor Arturo miró a su esposa. Está bien, Marta, dame unos minutos. Doña Marta se fue a la cocina. Nosotras 3 nos sentamos en la sala. El profesor Arturo se sentó frente a nosotras. Bueno, ¿de qué quieren hablar? Teresa habló primero. Profesor, ¿recuerda que usted daba clases privadas a algunas alumnas? ¿Clases privadas? Sí, a veces ayudaba a estudiantes que necesitaban apoyo extra. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que pasaba en esas clases? Su cara se tensó ligeramente. Enseñaba matemáticas. ¿Qué más pasaría? Yo hablé. Profesor Arturo, pasaban otras cosas. Usted abusaba de nosotras. Nos tocaba de maneras inapropiadas. Nos amenazaba si hablábamos.
Confrontar a un abusador después de 50 años requiere un coraje inmenso, especialmente cuando ese abusador es una figura respetada en la comunidad. Pero es necesario, porque el silencio solo protege al abusador. Si ustedes han sido víctimas de abuso de autoridad, sepan que no están solos y que nunca es tarde para hablar. Cuéntenme en los comentarios. ¿Cómo podemos crear culturas donde las víctimas se sientan seguras de denunciar desde el principio? El silencio que siguió fue denso. El profesor Arturo nos miró a las tres. Luego se rió, una risa nerviosa, artificial. No sé de qué están hablando. Yo jamás hice algo inapropiado con mis alumnas. Profesor, no somos solo nosotras tres, dijo Laura. Hemos encontrado a 10 mujeres que tienen testimonios idénticos y 10 víctimas a lo largo de 20 años. Su risa se detuvo. Eso es ridículo. ¿Por qué esperarían 50 años para inventar estas mentiras? No son mentiras, dije con voz firme. Y no esperamos 50 años. Hablamos en ese momento, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que estábamos mintiendo, que éramos dramáticas, que arruinaríamos nuestro futuro si acusábamos a un maestro respetable. Bueno, tenían razón, porque esto es claramente inventado. Teresa sacó su teléfono. Es inventado que 11 mujeres independientes, sin comunicación entre ellas, durante décadas, todas describamos exactamente el mismo patrón, las mismas clases privadas, las mismas amenazas, los mismos tocamientos. Obviamente se pusieron de acuerdo. Esto es una conspiración. Tal vez quieren dinero o atención. O simplemente están resentidas porque no les fue bien en la vida. Laura se inclinó hacia adelante. Profesor Arturo, soy abogada y le voy a explicar la situación legal. Tenemos 11 testimonios documentados. Tenemos evidencia de patrón sistemático de abuso de autoridad. Los delitos sexuales con patrón sistemático no prescriben en Nuevo León. Podemos presentar denuncia penal. Vi miedo en sus ojos por primera vez. Ustedes no tienen pruebas. Tenemos testimonio. Y 11 testimonios consistentes son muy convincentes ante un juez. Nadie les va a creer. Soy un maestro respetado. Tengo 50 años de carrera impecable. Impecable excepto por las 11 mujeres que abusó, dijo Teresa. El profesor Arturo se puso de pie. Creo que deberían irse. Y si intentan difamarme, voy a demandarlas. Adelante, dijo Laura. Demándenos. Y en ese proceso, todo esto se hará público. ¿Está seguro de que quiere eso? Se quedó callado. Le vamos a dar una semana, continué. Una semana para hacer lo correcto. Escriba una carta admitiendo lo que hizo. Envíela a la Academia Moderna. Pida disculpas públicas. Y consideraremos no presentar cargos criminales. ¿Y si no? Entonces vamos a la fiscalía. Vamos a los medios. Vamos a contar toda la historia. Su nombre, su reputación, su legado, todo será destruido. Ustedes están locas. Salgan de mi casa. Piénselo bien, profesor. Tiene una semana. Salimos de esa casa. Doña Marta ni siquiera había regresado de la cocina. Tal vez el profesor Arturo le había pedido que se quedara ahí. Las otras 7 mujeres esperaban en el estacionamiento. ¿Cómo fue? Negó todo, pero está asustado. Pasó la semana. No recibimos ninguna carta. No, ninguna disculpa. Nada. El profesor Arturo había elegido, así que nosotras también. El 10 de noviembre de 2025, las 10 mujeres fuimos a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Presentamos denuncia formal contra Arturo Mendoza por abuso sexual, aprovechando su posición de autoridad. Múltiples cargos, múltiples víctimas. El fiscal asignado, licenciado Roberto Salinas, nos escuchó durante 4 horas. Tomó declaración a cada una. Revisó el patrón. Es un caso difícil, admitió. Los hechos ocurrieron hace décadas. No hay evidencia física. Pero el patrón sistemático de 11 víctimas a lo largo de 20 años es significativo. Voy a iniciar investigación. ¿Qué significa eso?, preguntó María.
Significa que vamos a citar al acusado a declarar. Vamos a investigar si hay más víctimas. Vamos a revisar registros de la academia. No prometo condena criminal, pero sí prometo investigación seria. Salimos de la fiscalía con sentimientos mezclados. Habíamos dado el paso, pero la justicia estaba lejos de garantizada. Al día siguiente, también fuimos a la Academia Moderna. Pedimos reunión con el director actual, el licenciado Fernando Garza. Nos recibió en su oficina, confundido. ¿En qué puedo ayudarlas? Las 10 nos presentamos. Somos exalumnas y venimos a informarle sobre el profesor Arturo Mendoza. Ah, el profesor Arturo, un gran maestro, ¿qué hay con él? Que abusó sexualmente de nosotras cuando éramos sus alumnas, 10 de nosotras, y probablemente más. El director palideció. Eso es una acusación muy seria. Es la verdad, y ya presentamos denuncia ante la fiscalía. Pero el profesor Arturo fue maestro aquí durante 25 años. Nunca hubo quejas formales, porque las víctimas eran silenciadas, por sus familias, por la sociedad, por miedo a perder su futuro. El director se veía genuinamente perturbado. ¿Qué esperan que haga yo? Laura habló. Primero, queremos que retiren todos los honores que le han dado, las placas, los reconocimientos, todo. Segundo, queremos que hagan una investigación interna, revisen registros, contacten exalumnas, vean si hay más víctimas. Tercero, queremos que implementen protocolos para prevenir que esto vuelva a pasar. Pero si hago eso, estoy básicamente admitiendo que la academia falló. La academia sí falló, dije. Falló en protegernos. Y si no toman responsabilidad ahora, van a fallar a futuras alumnas también. El director suspiró. Déjenme hablar con el consejo directivo. No, esto requiere decisión institucional. Tiene una semana, dijo Teresa. Si en una semana no vemos acción, vamos a los medios. Y créame, los periódicos van a amar esta historia. Academia prestigiosa protegió a maestro abusador durante décadas. 3 días después, recibimos llamada del director. Hemos decidido iniciar investigación interna. También vamos a retirar temporalmente los honores al profesor Arturo mientras se investiga. Y estamos contratando a una firma externa para revisar nuestros protocolos de conducta. Era un comienzo. No justicia completa, pero un comienzo. Las instituciones educativas tienen responsabilidad de proteger a sus estudiantes. Cuando fallan, deben rendir cuentas. En la siguiente parte, les voy a contar qué pasó con la investigación, cómo el caso se volvió público y cómo el profesor Arturo finalmente enfrentó consecuencias. Si creen que las escuelas deben tener protocolos estrictos contra abuso, denle like, compartan y suscríbanse a Historias Real de Abuela. Mientras la fiscalía y la academia investigaban, algo inesperado pasó. Los medios se enteraron. Un periodista del periódico El Norte llamó a Teresa. Señora Ramírez, me llegó información sobre una denuncia contra el profesor Arturo Mendoza. ¿Es verdad? Teresa dudó. Luego dijo, sí, 10 mujeres presentamos denuncia por abuso sexual. ¿Puedo entrevistarlas? Nos reunimos las 10. Decidimos. Si íbamos a hacer esto público, lo haríamos bien. Aceptaríamos la entrevista, pero sin nombres completos, solo primeros nombres y edades. La entrevista se publicó el 25 de noviembre de 2025, en Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El titular decía, 10 mujeres denuncian a exmaestro legendario por abuso sexual sistemático durante 20 años. El artículo contaba nuestras historias, sin detalles gráficos, pero con suficiente información para que quedara claro el patrón. Un maestro usando su autoridad para abusar de alumnas, familias que no creyeron, víctimas silenciadas durante décadas. La reacción pública fue inmediata y dividida. Algunos nos apoyaban. ¡Qué valientes estas mujeres! Gracias por hablar. Esto pasa más de lo que la gente cree. Otros nos atacaban. ¿Por qué esperaron 50 años? Probablemente quieren dinero.
Están arruinando la reputación de un hombre respetable. Y algunos, exalumnos del profesor Arturo, lo defendían ferozmente. Él fue el mejor maestro que tuve. Esto tiene que ser mentira. Arturo Mendoza es un héroe de la educación. Pero también pasó algo importante. Más víctimas empezaron a hablar. Una mujer de 52 años nos contactó. Fui su alumna en 1991. Me pasó lo mismo. Nunca hablé porque pensé que nadie me creería. Otra de 55. 1988. Yo también. Gracias por hablar por todas nosotras. En total, después del artículo, 5 mujeres más se identificaron. 15 víctimas ahora. El profesor Arturo, mientras tanto, permanecía en silencio. Su esposa dio una declaración a través de un abogado. Mi esposo es inocente. Estas acusaciones son falsas y difamatorias. No haremos más comentarios. La investigación de la Fiscalía avanzaba lentamente. En diciembre citaron al profesor Arturo a declarar. Llegó con su abogado. Negó todo. Nunca hice nada inapropiado. Fui un maestro dedicado durante 25 años. Estas mujeres están confundidas o mintiendo. Su abogado argumentó. No hay evidencia física. Solo testimonios de eventos supuestamente ocurridos hace décadas. Mi cliente es un hombre de 85 años con salud delicada. Esto es persecución. Pero el fiscal no se dejó intimidar. Tenemos 15 testimonios consistentes. Tenemos patrón sistemático. La investigación continúa. En enero de 2026, la Academia Moderna publicó resultados de su investigación interna. Encontraron que entre 1975 y 1995, al menos 20 alumnas habían reportado comportamiento inapropiado del profesor Arturo a diferentes administradores. Pero esos reportes nunca fueron investigados formalmente. Fueron archivados, minimizados, olvidados. La academia emitió disculpa pública. Fallamos en proteger a nuestras alumnas. Permitimos que un depredador operara bajo nuestro techo durante 2 décadas. Pedimos perdón. También anunciaron: todos los honores al profesor Arturo Mendoza han sido revocados permanentemente. Su nombre será removido de nuestro Salón de la Fama y estamos implementando nuevos protocolos estrictos contra abuso. Era vindicación parcial. La institución finalmente nos creía, finalmente admitía su falla, pero el profesor Arturo seguía libre, seguía negando, seguía sin enfrentar consecuencias reales, y eso estaba por cambiar. En las 2 partes anteriores les conté cómo descubrimos que éramos 10 víctimas del profesor Arturo, cómo lo confrontamos y cómo presentamos denuncia ante la Fiscalía y la Academia. Ahora les voy a contar cómo el caso se volvió un movimiento y cómo finalmente llegó la justicia. Febrero de 2026, 3 meses después de presentar la denuncia. El caso del profesor Arturo Mendoza se había convertido en noticia nacional. Lo que empezó como 10 mujeres en Monterrey se había expandido. Después del artículo en El Norte y después de que la Academia Moderna admitiera públicamente que había ignorado reportes durante 20 años, más víctimas empezaron a salir. No solo exalumnas de la Academia Moderna, también exalumnas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el profesor Arturo había dado clases esporádicamente en los años 80 y 90. Una profesora universitaria de 50 años nos contactó. Fui su alumna en la UANL en 1995. Tenía 20 años. Me ofreció asesoría para mi tesis. En su oficina me tocó. Le dije al director del departamento. Me dijeron que seguramente malinterpreté gestos amistosos. Un patrón emergía. No importaba la institución, el profesor Arturo había usado el mismo método. Identificaba a mujeres jóvenes vulnerables. Ofrecía ayuda especial. Abusaba de su autoridad. Y cuando las víctimas hablaban, las instituciones protegían al maestro, no a las alumnas.
Para finales de febrero, habíamos identificado a 23 víctimas, 23 mujeres entre 50 y 70 años que el profesor Arturo había abusado durante su carrera de 30 años. La Fiscalía, ante la cantidad de testimonios, decidió expandir la investigación. El fiscal Roberto Salinas convocó rueda de prensa. Tenemos evidencia testimonial de múltiples víctimas a lo largo de 3 décadas. Esto constituye patrón sistemático de abuso de autoridad con fines sexuales. Estamos solicitando orden de arresto contra Arturo Mendoza. Los medios explotaron. El caso estaba en todos los periódicos, en todas las noticias de televisión. Maestro legendario acusado de abusar de 23 mujeres. 50 años de silencio. Víctimas hablan contra ex profesor. Academia Moderna admite haber ignorado reportes de abuso durante décadas. La opinión pública se dividió aún más. Algunos apoyaban a las víctimas. Otros defendían al profesor Arturo, diciendo que era una cacería de brujas, que era demasiado viejo para defenderse, que las acusaciones eran convenientes ahora que era vulnerable. Pero algo importante estaba pasando. La conversación sobre abuso de autoridad en instituciones educativas se había abierto. La gente empezaba a hablar, a cuestionar, a revisar sus propias experiencias. Una periodista escribió un artículo. ¿Cuántos Arturos hay en nuestras escuelas? El silencio institucional ante el abuso docente. El artículo tocó nervio. Decenas de personas escribieron contando sus propias historias, maestros que habían sido inapropiados, reportes que fueron ignorados, víctimas que fueron culpadas. Nuestro caso había abierto compuerta y no se podía cerrar. En marzo de 2026, el juez emitió orden de arresto contra Arturo Mendoza. Los cargos: abuso sexual agravado por posición de autoridad, múltiples cargos, patrón sistemático. La policía fue a su casa a ejecutar la orden. El profesor Arturo, ahora de 86 años, fue arrestado. Las imágenes en las noticias eran impactantes. Un anciano siendo esposado y llevado a patrulla. Su esposa, doña Marta, llorando en la puerta. Vecinos mirando con shock. Algunos sintieron lástima. Es un anciano. ¿De verdad necesitan arrestarlo? Pero las 23 víctimas sabíamos la verdad. La edad no borra los crímenes. El tiempo no hace que el abuso sea menos real. El profesor Arturo fue llevado ante el juez para audiencia de imputación. Su abogado, licenciado Javier Domínguez, argumentó que su cliente era muy viejo y enfermo para estar en prisión preventiva. Mi cliente tiene 86 años, diabetes, problemas cardíacos, prisión preventiva sería sentencia de muerte. El fiscal Roberto Salinas respondió: el acusado abusó de su autoridad durante 30 años, destruyó vidas. 23 mujeres han testificado. Representa peligro a la comunidad y riesgo de fuga. Solicitamos prisión preventiva. El juez deliberó. Finalmente dictó: considerando la gravedad de los delitos, el número de víctimas y el patrón sistemático que se extiende por 3 décadas, se ordena prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico. El acusado permanecerá en su casa hasta el juicio. No era prisión completa, pero era algo. El profesor Arturo no podía salir de su casa. Tenía que usar brazalete electrónico. Su libertad estaba restringida. Por primera vez en 86 años, Arturo Mendoza enfrentaba consecuencias por sus acciones. La justicia para víctimas de abuso a veces llega tarde, pero cuando llega, es poderosa. El arresto del profesor Arturo mandó un mensaje. No importa cuántos años pasen, los abusadores pueden ser responsabilizados. Si ustedes conocen casos de abuso de autoridad en escuelas, repórtenlo. No esperen 50 años. Actúen ahora. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué protocolos deberían tener las escuelas para prevenir abuso docente? Mientras el profesor Arturo estaba bajo arresto domiciliario esperando juicio,
Las 23 víctimas nos organizamos más formalmente. Creamos un grupo de apoyo y activismo llamado Ya no callamos Nuevo León. Nuestros objetivos eran varios. Primero, apoyarnos mutuamente emocionalmente. Muchas de nosotras estábamos en terapia procesando trauma de décadas. Nos reuníamos semanalmente para compartir, llorar, sanar juntas. Segundo, educar sobre abuso de autoridad en instituciones educativas. Empezamos a dar pláticas en escuelas, universidades, conferencias. Contábamos nuestras historias, sin detalles gráficos, para enseñar a estudiantes, padres y maestros a identificar y prevenir abuso. Tercero, presionar por cambios sistémicos. Que trabajamos con legisladores para fortalecer leyes sobre abuso en instituciones educativas. Una de nuestras primeras pláticas fue en una preparatoria en Monterrey. Yo, Teresa, Laura y María hablamos ante un auditorio lleno de adolescentes de 16 a 18 años. ¿Por qué callaron tanto tiempo?, preguntó una estudiante. Porque cuando éramos jóvenes, nadie nos enseñó que teníamos derecho a decir no a figuras de autoridad, respondí. Nos enseñaron a obedecer a maestros sin cuestionar. Eso es peligroso. ¿Qué deberíamos hacer si un maestro es inapropiado?, preguntó otro estudiante. Laura respondió: primero, sepan que nunca es apropiado que un maestro los toque de manera sexual, haga comentarios sobre su cuerpo o pida quedar a solas en situaciones que los hagan sentir incómodos. Segundo, y repórtenlo inmediatamente a otro adulto de confianza, otro maestro, el director, sus padres. Tercero, si la escuela no actúa, vayan a autoridades externas. No protejan a abusadores por lealtad institucional. ¿Y si nadie nos cree?, preguntó una niña tímida. Sigan hablando hasta que alguien les crea, dijo Teresa, y busquen aliados. Nosotras tardamos 50 años en encontrarnos. Ustedes tienen internet, tienen recursos, no están solas. Después de la plática, 3 estudiantes se nos acercaron en privado. Tenían reportes de comportamiento inapropiado de maestros en su escuela. Las ayudamos a reportar formalmente. 2 de esos casos resultaron en investigaciones y despidos de maestros. Cada estudiante que ayudábamos, cada abuso que preveníamos, hacía que nuestro dolor de 50 años valiera la pena. El juicio del profesor Arturo estaba programado para mayo de 2026, pero antes del juicio, algo inesperado pasó. La defensa del profesor Arturo solicitó reunión con el fiscal. Querían negociar. Mi cliente está dispuesto a admitir ciertos hechos a cambio de sentencia reducida, dijo el abogado Domínguez. Las 23 víctimas fuimos consultadas. El fiscal nos explicó: él está dispuesto a declararse culpable de algunos cargos menores si aceptamos pedir sentencia de 5 años con suspensión condicional. Eso significa que no iría a prisión, solo arresto domiciliario permanente. ¿Quiere evitar prisión?, preguntó María indignada. Básicamente sí. Argumenta que a su edad, prisión es sentencia de muerte. Las 23 discutimos. Algunas querían aceptar. Al menos sería admisión de culpa, algo que nunca tuvimos. Otras querían juicio completo. Queríamos sentencia máxima. Queríamos que pagara completamente. Votamos. 18 contra 5. Rechazamos el acuerdo. Queríamos juicio. Le dijimos al fiscal: no aceptamos. Queremos que enfrente todos los cargos. Si admite culpa, que sea culpa completa, no parcial. El fiscal respetó nuestra decisión. Entonces vamos a juicio. El juicio comenzó el 12 de mayo de 2026. Fue un evento mediático enorme. Periodistas de todo México cubriendo el caso. El profesor Arturo llegó en silla de ruedas, luciendo frágil y enfermo. Su estrategia de defensa era clara: verse como víctima. Un anciano enfermo siendo atacado por mujeres resentidas. Pero la fiscalía tenía estrategia más fuerte: 23 testimonios.
23 mujeres que se pararon en el estrado y contaron sus historias. Yo testifiqué el tercer día. Cuando entré a la sala del tribunal, vi al profesor Arturo sentado en la mesa de la defensa. Se veía pequeño, viejo, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi la misma mirada manipuladora de hace 50 años. El fiscal me hizo preguntas. ¿Puede decirnos qué pasó en 1975? Respiré profundo y conté, sin detalles gráficos, pero con suficiente información, las clases privadas, los tocamientos inapropiados, las amenazas sobre mi futuro, mi familia que no me creyó. El abogado de defensa intentó desacreditarme en contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted estaba enamorada del profesor Arturo y malinterpretó atención académica como algo romántico? No, dije firmemente. Yo tenía 18 años. Él tenía 35. Era mi maestro. Tenía poder sobre mi futuro. No había nada romántico. Le fue abuso de autoridad. ¿Por qué esperó 50 años? Porque nadie me creyó cuando hablé a los 18. Porque la sociedad protegía a maestros sobre alumnas. Porque cargué vergüenza que no era mía. Pero ya no cargo esa vergüenza. Ahora la cargo él. Cada una de las 23 mujeres testificó. Cada testimonio era un martillazo en la defensa del profesor Arturo, porque las historias eran demasiado similares para ser coincidencia, demasiado consistentes para ser mentira. El patrón era innegable. El momento más impactante del juicio fue cuando testificó una víctima que nadie esperaba, la propia hija del profesor Arturo. Silvia Mendoza tenía 52 años, vivía en Guadalajara. No habíamos sabido de ella hasta que nos contactó 2 semanas antes del juicio. Quiero testificar, nos dijo por teléfono, porque mi papá no solo abusó de alumnas, me abusó a mí también, cuando tenía 18 años, recién graduada de preparatoria. Su testimonio fue devastador. Mi papá empezó a tocarme inapropiadamente cuando tenía 18. Yo vivía en su casa, no podía escapar. Cuando le dije a mi mamá, no me creyó. Me llamó mentirosa, me corrió de la casa, así que me fui a Guadalajara y nunca regresé. Durante 30 años no hablé con mi familia. Doña Marta, la esposa del profesor Arturo, estaba en la sala del tribunal. Cuando Silvia testificó, la vi llorar. Llorar porque finalmente entendía, finalmente creía. El profesor Arturo negó con la cabeza durante todo el testimonio de su hija, pero no podía negar la verdad que se acumulaba como avalancha sobre él. El testimonio de la propia hija del abusador fue el momento más poderoso del juicio, porque confirmó que el profesor Arturo no era solo mal maestro, era depredador sistemático que abusaba de cualquier mujer joven sobre la que tuviera poder. En la última parte les voy a contar el veredicto, la sentencia y el legado de justicia que dejamos. Si creen en responsabilidad para abusadores, denle like, compartan, suscríbanse a Historias Real de Abuela. El juicio duró 4 semanas. Al final, después de todos los testimonios, después de toda la evidencia, el caso fue al jurado para deliberación. Esperamos 3 días. 3 días de ansiedad, de nervios, de rezos. El 10 de junio de 2026, el jurado regresó con su veredicto. La sala estaba llena. Las 23 víctimas y nuestras familias, periodistas, público general. Doña Marta sentada sola en una esquina, separada de su esposo por primera vez en 60 años de matrimonio. El juez leyó. En el caso del Estado contra Arturo Mendoza, en el cargo de abuso sexual agravado por autoridad, cargo 1. ¿Cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. Cargo 2. ¿Cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. Y así, uno por uno, 23 cargos. 23 veces la palabra culpable. El profesor Arturo cerró los ojos. Su abogado puso la cabeza entre las manos. Doña Marta salió de la sala llorando. Las 23 víctimas lloramos, nos abrazamos.
Después de 50 años, alguien finalmente nos creyó. La justicia finalmente llegó. Una semana después fue la sentencia. El juez habló durante casi una hora. Arturo Mendoza, usted fue maestro durante 30 años. Miles de estudiantes pasaron por sus salones. La mayoría tuvo experiencia positiva. Pero al menos 23 mujeres jóvenes fueron víctimas de su abuso sistemático. Usted usó su posición de autoridad, la confianza que familias depositaban en usted para satisfacer sus deseos, destruyó vidas, silenció víctimas, y cuando finalmente fue confrontado, no mostró arrepentimiento sino negación. La sentencia de este tribunal es 20 años de prisión. Dada su edad de 86 años, esto es efectivamente cadena perpetua. Pasará el resto de su vida en prisión. El abogado de defensa protestó. Su señoría, mi cliente tiene 86 años y múltiples problemas de salud. Prisión es sentencia de muerte. Así sea, dijo el juez. Su cliente sentenció a 23 mujeres a décadas de trauma. Ellas también sufrieron. Sentencia confirmada. Arturo Mendoza fue llevado a prisión ese mismo día. Después de la sentencia, las 23 víctimas dimos conferencia de prensa en las escaleras del tribunal. Yo hablé en nombre de todas. Hoy se hizo justicia, no solo para nosotras 23, sino para todas las víctimas de abuso de autoridad que han sido silenciadas, ignoradas, no creídas. Queremos que instituciones educativas sepan, tienen responsabilidad de proteger a estudiantes. Cuando ignoran reportes, cuando protegen a maestros abusadores, se convierten en cómplices. Y queremos que otras víctimas sepan, nunca es tarde para hablar. Nosotras esperamos 50 años, pero finalmente hablamos y finalmente nos creyeron. Ustedes también merecen ser creídas. Teresa agregó. El profesor Arturo pasará el resto de su vida en prisión, pero nuestro trabajo no termina. Vamos a seguir educando, presionando por cambios, apoyando a víctimas. Porque esto no es solo sobre un maestro en Monterrey, es sobre una cultura que debe cambiar. Los periodistas hicieron preguntas. Una preguntó, ¿perdonan al profesor Arturo? María respondió, no necesitamos perdonarlo para sanar. No necesitamos su arrepentimiento para seguir adelante. Él tomó suficiente de nosotras. No le vamos a dar también nuestro perdón si no lo ha ganado. Fue respuesta poderosa. Porque el perdón no se debe, se gana. Y el profesor Arturo nunca mostró arrepentimiento genuino. 3 meses después de la sentencia, en septiembre de 2026, el profesor Arturo Mendoza murió en prisión. Problemas cardíacos. Tenía 86 años. Algunos dijeron, al menos murió en prisión pagando por sus crímenes. Otros dijeron, ¡qué desperdicio! Un hombre que pudo haber sido gran maestro arruinó su legado. Pero nosotras, las 23, teníamos perspectiva diferente. Su muerte no nos dio cierre. El cierre lo conseguimos hablando, siendo creídas, viendo justicia. No fuimos a su funeral, pero doña Marta nos contactó semanas después. Quiero disculparme, dijo, por no creer a mi hija, por no creerles a ustedes cuando vinieron a mi casa. Viví 60 años con un monstruo y no lo vi, o no quise verlo. Lo siento. Algunas de nosotras aceptamos su disculpa, otras no. Cada quien procesó diferente. Pero lo importante era que la verdad había salido. El maestro legendario fue expuesto como el depredador que siempre fue, y futuras generaciones no lo recordarían como héroe, sino como advertencia. Llegamos a la parte final de esta historia. Ya les conté sobre el abuso, los 50 años de silencio, el juicio y la sentencia de 20 años para el profesor Arturo. Ahora les voy a contar qué pasó después. Cómo cambiamos el sistema, cómo sanamos y el legado que dejamos para futuras generaciones. Hoy es febrero de 2027. Han pasado 14 meses desde que el profesor Arturo fue sentenciado a prisión. Han pasado 8 meses desde que murió.
y han pasado casi 2 años desde que las 10 mujeres originales nos reunimos en mi casa y decidimos romper el silencio. En ese tiempo, el mundo cambió, o al menos nuestra parte del mundo cambió. Déjenme contarles cómo. Después de la sentencia del profesor Arturo, la organización que habíamos creado, Ya no callamos Nuevo León, creció significativamente. Lo que empezó como grupo de apoyo de 23 mujeres se convirtió en movimiento. Empezamos a recibir contacto de víctimas de otros maestros, otros abusadores, en posiciones de autoridad, no solo en Monterrey, y sino en todo Nuevo León, en otros estados de México. Leí su historia. A mí también me pasó con un profesor en mi universidad. Mi entrenador de voleibol abusó de mí cuando tenía 20 años. Nunca lo denuncié. El director de mi escuela de música era depredador. Todas sabíamos. Nadie hablaba. Cada mensaje confirmaba lo que sospechábamos. El caso del profesor Arturo no era aislado. Era síntoma de problema sistémico. Instituciones educativas, deportivas, artísticas, todas tenían casos de abuso de autoridad que habían sido silenciados. Decidimos que nuestro trabajo no podía terminar con la sentencia de un hombre. Teníamos que atacar el sistema completo. Así que expandimos Ya no callamos de grupo de apoyo a organización completa con 3 ramas. Primera rama, apoyo a víctimas. Línea telefónica gratuita donde víctimas podían llamar para recibir orientación psicológica y legal. En el primer año recibimos más de 300 llamadas. Segunda rama, educación preventiva. Desarrollamos programa educativo sobre abuso de autoridad que llevamos a escuelas, universidades, organizaciones deportivas. Enseñamos a estudiantes a identificar comportamiento inapropiado, a maestros a mantener límites profesionales, a administradores a tomar reportes en serio. Tercera rama, activismo legal. Trabajamos con legisladores para cambiar leyes y políticas sobre abuso en instituciones educativas. El trabajo de activismo legal fue el más desafiante, pero también el más impactante. Laura, Teresa y yo nos reunimos con diputados del Congreso de Nuevo León. Les presentamos propuesta de ley que llamamos Ley Arturo, nombrada irónicamente por el abusador, para que su nombre fuera recordado como advertencia, no como legado positivo. La Ley Arturo proponía, artículo 1, protocolos obligatorios en todas las instituciones educativas para reportar e investigar acusaciones de abuso por personal docente o administrativo. Investigación debe ser realizada por entidad externa, no por la propia institución. Artículo 2. Capacitación obligatoria anual para todo personal educativo sobre límites profesionales, identificación de abuso y procedimientos de reporte. Artículo 3. Base de datos estatal de maestros que han sido despedidos por conducta inapropiada para prevenir que simplemente cambien de institución y continúen abusando. Artículo 4. Protección para víctimas que denuncian. Confidencialidad garantizada. Prohibición de represalias por parte de instituciones. Artículo 5. Sanciones para instituciones que ignoren o encubran reportes de abuso. Multas, pérdida de acreditación, responsabilidad civil. Presentamos la propuesta en marzo de 2026. Hubo resistencia. Algunas instituciones educativas se quejaron de que era demasiado restrictiva, que criminalizaba interacciones normales maestro-alumno. Pero la presión pública era fuerte. El caso del profesor Arturo había indignado a la sociedad. Las familias exigían protección para sus hijos e hijas. En septiembre de 2026, después de 6 meses de debate, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley Arturo por mayoría absoluta. Cuando se anunció la aprobación y las 23 víctimas originales estábamos presentes en el Congreso, nos pusimos de pie y aplaudimos. Algunos diputados tenían lágrimas en los ojos. Teresa dio discurso. Esta ley no nos devuelve los 50 años que perdimos cargando vergüenza que no era nuestra.
pero protegerá a futuras generaciones, y eso hace que todo haya valido la pena. Las leyes pueden cambiar cultura. La ley Arturo es ejemplo de cómo víctimas pueden convertir su dolor en protección para otros. Si ustedes ven injusticia sistemática, organícense, presionen, exijan cambio. El poder está en números y en persistencia. ¿Ustedes qué cambios les gustaría ver en instituciones educativas? Pero cambiar leyes era solo parte del trabajo. También teníamos que cambiar cultura. Durante 2026 y 2027, las 23 víctimas, junto con voluntarios, dimos más de 100 pláticas en escuelas, universidades, conferencias educativas. Cada plática era diferente, pero el mensaje central era siempre el mismo: mensaje para estudiantes. Tienen derecho a educación libre de abuso. Si maestro o figura de autoridad los hace sentir incómodos, confíen en su instinto. No es normal que maestro pida quedar a solas en situaciones privadas. No es normal que haga comentarios sobre su cuerpo. No es normal que los toque de manera que no sea profesional. Y si pasa, hablen, reporten, no carguen silencio. Mensaje para maestros. La mayoría de ustedes son profesionales dedicados, pero deben entender, la relación maestro-alumno es inherentemente desigual en poder. Ustedes tienen autoridad sobre notas, sobre recomendaciones, sobre futuros. Esa autoridad nunca debe ser usada para beneficio personal o sexual. Mantengan límites claros, y si ven colega comportándose inapropiadamente, repórtenlo. El silencio los hace cómplices. Mensaje para administradores. Cuando reciben reporte de abuso, su primera responsabilidad es proteger a la víctima, no a la institución. No minimicen, no archiven, no protejan a maestros abusadores por miedo a escándalo, porque el escándalo será peor cuando la verdad salga, y siempre sale. Una de nuestras pláticas más impactantes fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el profesor Arturo había enseñado esporádicamente. El auditorio estaba lleno con más de 500 estudiantes, maestros y administrativos. Yo conté mi historia. Luego abrimos para preguntas. Un profesor mayor levantó la mano. Con todo respeto, ¿no creen que ahora los maestros tenemos que tener miedo de interactuar con alumnos? Que cualquier cosa que hagamos puede ser malinterpretada. Laura respondió: si usted tiene que tener miedo de mantener límites profesionales apropiados, tal vez necesita revisar su comportamiento, porque los límites son simples. No toque a estudiantes de manera no profesional. No haga comentarios sobre su apariencia física. No los invite a lugares privados sin supervisión. No use su autoridad para beneficio personal. Si sigue esas reglas básicas, no tiene nada que temer. El profesor no supo qué responder. Una estudiante levantó la mano. ¿Qué hacemos si reportamos y la escuela no hace nada? Escalen, dije. Si el director no hace nada, vayan con el supervisor del director. Si la institución no hace nada, vayan a autoridades externas, fiscalía, comisiones de derechos humanos, medios de comunicación, y contacten organizaciones como la nuestra. No están solas. Después de la plática, 7 estudiantes nos buscaron en privado. Todas tenían reportes de maestros inapropiados. Las ayudamos a documentar y reportar formalmente. 4 de esos casos resultaron en investigaciones y consecuencias para los maestros. Cada caso que ayudábamos a resolver, cada estudiante que protegíamos, era victoria. El trabajo de apoyo a víctimas también fue profundamente impactante, pero de manera diferente. La línea telefónica de Ya no callamos funcionaba de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Teníamos 5 voluntarias, todas víctimas de abuso, todas capacitadas en apoyo psicológico básico. Las llamadas que recibíamos eran devastadoras. Tengo 22 años. Mi profesor me está mandando mensajes inapropiados. No sé qué hacer. Tengo 45 años. Un maestro abusó de mí cuando tenía 19. Nunca lo denuncié.
¿Es muy tarde? Soy madre. Mi hija de 20 años me confesó que su entrenador la está tocando. ¿Cómo la ayudo? Cada llamada era oportunidad de hacer lo que nadie hizo por nosotras 50 años atrás. Creer, escuchar, apoyar, orientar. Teresa manejaba muchas de las llamadas. Me contó de una particularmente difícil. Una mujer de 60 años llamó. Su profesor de universidad abusó de ella hace 40 años. Nunca lo había contado a nadie, ni siquiera a su esposo. Nos vio en las noticias y decidió llamar. Lloró durante media hora. No quería denunciar, solo quería que alguien supiera, solo quería que alguien le dijera que no fue su culpa. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije, no fue tu culpa. Él era la autoridad. Él abusó de su poder. Tú eras joven, vulnerable, confiaste en él. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y ella lloró más, pero eran lágrimas de alivio, porque después de 40 años, alguien finalmente le dijo lo que necesitaba escuchar. Esa era la realidad. Muchas víctimas no querían proceso legal, solo querían validación, querían ser creídas, querían soltar la vergüenza que habían cargado durante décadas, y nosotras les dábamos eso. Personalmente, mi proceso de sanación también continuó. Después del juicio, después de la sentencia, pensé que sentiría cierre inmediato. Pero la sanación no funciona así. Seguí en terapia. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a procesar no solo el abuso, sino todo lo que vino después. Los 50 años de silencio, la vergüenza que cargué, las oportunidades que perdí por miedo. Gloria, ¿te arrepientes de haber callado tanto tiempo?, me preguntó una sesión. A veces sí. Pienso en todas las mujeres que el profesor Arturo abusó después de mí. Si hubiera hablado antes, tal vez... Detente ahí, me interrumpió. No puedes cargar responsabilidad por las acciones de él. Tú eras una niña de 18 años en 1975. Hablaste. Tu familia no te creyó. La sociedad no te creyó. No es tu culpa que él continuara abusando. Es culpa de él y de todos los que lo protegieron. Eso era difícil de aceptar, pero poco a poco, con terapia, con el apoyo de las otras víctimas, con el trabajo que hacíamos ayudando a otros, la culpa disminuyó. Aprendí algo importante. La sanación no significa olvidar, significa integrar la experiencia como parte de tu historia sin dejar que te defina completamente. Fui víctima, pero también soy sobreviviente, también soy activista. También soy madre, abuela, amiga. ¿No? El abuso es parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Las relaciones familiares también sanaron de maneras inesperadas. Mi mamá, doña Alicia, murió en 2010. Nunca tuvimos oportunidad de hablar sobre lo que pasó en 1975. Pero después del juicio, mi hermana Claudia me contactó. Gloria, necesito decirte algo. Cuando todo esto del profesor Arturo salió en las noticias, recordé algo. Tú le dijiste a mamá, ¿verdad? En 1975 le contaste lo que él te hizo. Sí. Y ella me dijo que callara, que pensara en mi futuro. Claudia empezó a llorar. Yo escuché esa conversación. Tenía 13 años. Estaba en la otra habitación. Escuché todo. Y nunca dije nada. Dejé que mamá te silenciara. Lo siento, hermana, debí haberte apoyado. La abracé. Tenías 13 años, no era tu responsabilidad. Pero pude haber hecho algo, y no lo hice. Cargué esa culpa durante 50 años. Yo también cargué culpa durante 50 años, pero aprendí que la culpa solo sirve si nos motiva a hacer mejor las cosas ahora. Tú tienes hijos, nietos. Enséñales a creer a las víctimas. Enséñales a hablar. Ese es el mejor uso de la culpa. Claudia se convirtió en aliada. Empezó a trabajar como voluntaria en Ya no callamos, manejando llamadas, organizando eventos. Convirtió su culpa en acción. La sanación es proceso, no evento. No hay momento mágico donde todo el dolor desaparece. Pero con apoyo, con propósito, con comunidad,
El dolor disminuye y crece algo nuevo. Estamos llegando al final de esta historia. Si les ha enseñado algo sobre valentía, sobre justicia, sobre nunca rendirse, denle like, compartan, suscríbanse a Historias Real de Abuela. Hoy, en febrero de 2027, no casi 2 años después de empezar este viaje, miro hacia atrás y veo cuánto ha cambiado. La academia moderna, la institución donde el profesor Arturo enseñó durante 25 años, se transformó completamente. Nuevo director, nuevos protocolos, capacitación constante, tienen código de conducta estricto y sistema de reporte anónimo para estudiantes. Más importante, cambiaron su cultura. Ya no es institución que protege maestros sobre estudiantes, es institución que prioriza seguridad. Otras escuelas y universidades en Nuevo León siguieron el ejemplo. La ley Arturo las obligó, pero muchas fueron más allá de requisitos mínimos. Crearon comités de estudiantes para revisar políticas. Instalaron sistemas de reporte confidencial. Capacitaron personal. ¿Es perfecto? No. Todavía hay casos de abuso. Todavía hay instituciones que resisten cambio. Pero es mejor que antes. Y sigue mejorando. Las 23 víctimas originales seguimos cercanas. Nos reunimos mensualmente, no para hablar del profesor Arturo, sino para celebrar nuestras vidas, nuestros logros, nuestra sanación. María abrió consultorio de terapia especializado en trauma. Trabaja principalmente con víctimas de abuso. Teresa escribió libros sobre nuestra experiencia. Se llama 50 años de silencio, cómo 23 mujeres derrotaron a un depredador. Se publicó en 2026 y se volvió bestseller en México. Laura sigue siendo nuestra abogada pro bono, representando a víctimas que no pueden pagar servicios legales. Patricia se convirtió en conferencista motivacional, contando nuestra historia en eventos corporativos y educativos. Yo, a mis 69 años, me convertí en directora ejecutiva de Ya no callamos Nuevo León. Es trabajo de tiempo completo. No me pagan mucho, pero no importa. Este es mi propósito. Mi esposo, que me apoyó durante todo este proceso, aunque nunca le había contado completamente antes, dice que nunca me ha visto tan viva, tan llena de energía. Desperdiciaste 50 años callando, me dijo hace poco, pero vas a usar el resto de tu vida hablando, y eso es hermoso. Hay algo más que quiero compartir antes de terminar. Algo que pasó hace apenas un mes. Recibí carta de una joven de 20 años, estudiante de preparatoria en Saltillo, Coahuila. La carta decía: Señora Gloria, leí sobre usted en el libro de Teresa. Leí cómo ustedes esperaron 50 años para hablar. Yo no voy a esperar 50 años. Mi maestro de literatura está siendo inapropiado conmigo. Mensajes extraños, comentarios sobre mi cuerpo, invitaciones a tutorías privadas. Reconocí el patrón porque ustedes lo describieron. Así que lo reporté inmediatamente a la dirección. Investigaron. Encontraron que había hecho lo mismo con otras 3 estudiantes. Lo despidieron y está siendo investigado criminalmente. Quería agradecerle, porque su historia me enseñó a reconocer abuso y a hablar inmediatamente. Usted salvó mi futuro. Lloré cuando leí esa carta, porque confirmaba exactamente por qué habíamos hecho todo esto, para que futuras generaciones no tuvieran que esperar 50 años, para que jóvenes supieran reconocer abuso y sintieran poder de hablar. Le respondí: tú salvaste tu propio futuro al tener valentía de hablar. Yo solo te di las herramientas, pero tú hiciste el trabajo difícil. Estoy orgullosa de ti. Y gracias por no callar. Termino esta historia con lecciones que aprendimos, lecciones que espero les sirvan. Primera lección: el abuso de autoridad prospera en silencio. Los depredadores cuentan con que las víctimas callen por miedo, por vergüenza, por no ser creídas. Romper el silencio es el primer paso para justicia. Segunda lección:
Las instituciones protegerán su reputación sobre víctimas a menos que sean forzadas a hacer lo contrario. Necesitamos leyes, protocolos y consecuencias reales para instituciones que encubran abuso. Tercera lección: nunca es tarde para justicia. Nosotras esperamos 50 años, pero cuando hablamos, fuimos creídas. Si eres víctima de abuso, no importa cuánto tiempo haya pasado, tu verdad importa. Cuarta lección: el cambio sistemático requiere organización. Una víctima hablando es valiente. 23 víctimas organizadas son movimiento. Números dan poder. Quinta lección: la sanación es posible, no rápida, no fácil, pero posible. Con apoyo, con terapia, con propósito, con comunidad, las heridas cicatrizan, no desaparecen, pero duelen menos. Sexta lección: de las cenizas del trauma puede crecer propósito. Nuestro dolor se convirtió en ley, se convirtió en educación, se convirtió en protección para futuras generaciones. El abuso intentó destruirnos, en cambio nos hizo más fuertes. Hoy, mientras grabo esta historia para ustedes, estoy sentada en la oficina de Ya no callamos. En la pared tengo fotos de las 23 víctimas originales. Tengo copia de la ley Arturo enmarcada. Tengo agradecimientos de estudiantes que ayudamos. Y tengo foto del profesor Arturo, no para honrarlo, sino para recordar. No para recordar por qué hacemos este trabajo, para recordar que detrás de cada maestro respetable puede haber depredador, para recordar que el silencio mata y la verdad sana. Pienso en esa niña de 18 años que fui en 1975, asustada, silenciada, cargando vergüenza que no era suya, y quisiera poder viajar en el tiempo y decirle: vas a estar bien, vas a sobrevivir, vas a tardar 50 años en encontrar tu voz, pero cuando la encuentres va a cambiar el mundo, o al menos tu parte del mundo. Sigue respirando, sigue viviendo. Tu historia todavía no termina, de hecho, apenas va a comenzar. Les mando un abrazo enorme, del tamaño de toda la justicia que finalmente conseguimos. Cuídense, cuiden a los jóvenes en sus vidas y sobre todo, crean a las víctimas cuando hablan. Hasta la próxima, mis queridos. Que nunca tengan que cargar silencio que no les pertenece. Y recuerden, el abuso prospera en silencio. Así que hablen, siempre hablen. La cámara hace un zoom out lento mientras Gloria se levanta de su escritorio en la oficina de Ya no callamos. Detrás de ella, pared llena de fotos de las 23 mujeres, copia enmarcada de la ley Arturo, certificados de reconocimiento, cartas de agradecimiento de víctimas que ayudaron. Gloria camina hacia ventana donde se ve Monterrey. Pone su mano sobre su corazón. Sonríe con paz profunda, paz ganada después de 50 años de batalla. La cámara se funde a negro con el texto. Esta historia está basada en hechos ficticios con fines educativos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El abuso de autoridad en instituciones educativas es real. Y 1 de cada 10 estudiantes sufrirá algún tipo de acoso o abuso por personal educativo. Si tú o alguien que conoces está siendo abusado por figura de autoridad. México, Línea Nacional de Denuncia Escolar. Teléfono 80011 acoso 80011222676. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tu culpa. Te creemos. Historias Real de Abuela.